a través, por ejemplo, en 1934 se devaluó el dólar, todas las monedas del mundo fueron abajo, menos Venezuela. En Venezuela hay un debate, por cierto, con Adriani, por un lado, y un señor Vicente Lecuna, un banquero, de si se revaluaba o se evaluaba el bolívar. Terminó ganando la tesis de Lecuna, se revaluó el bolívar de 5 bolívares, 5 bolívares con 20 centavos por dólar, se revaluó a 3 bolívares con 0,9 centavos por dólar. Los propietarios de bolívares, los que tenían bolívares, podían comprar dólares baratos e importar bienes de capital y cualquier tipo de mercancía barata. En la tesis de Lecuna es que con eso se propiciaba entonces el desarrollo de la industria en Venezuela. Otro mecanismo fue no cobrar impuestos. De manera que los ricos, los capitalistas, podían, al contrario de lo que ocurre en muchos países capitalistas, capitalizar completamente las ganancias que tenían. No tenía que sacrificar parte de sus ganancias para contribuir al gasto público. En buena medida también el hecho de que en Venezuela la mayor parte de los aumentos salariales no hayan venido por la vía del conflicto entre capital y trabajo, contratación colectiva, sino mediante decretos, es producto precisamente de ese mecanismo de distribución, o esos mecanismos de distribución de renta. Por supuesto, siempre salió favorecida la clase que siempre sale favorecida cuando se trata de ese tipo de regímenes. De ahí surgió la gran riqueza de pequeños grupos en Venezuela, mejoró sustancialmente o surgió una espesa clase media muy estamentada, pero también incluso los sectores, aunque en mucho menor grado, populares recibieron algún beneficio, lo que se tradujo en el vasto apoyo que tuvieron partidos como lo tuvo Acción Democrática, que para ellos era el gran distribuidor de renta. Bueno, hasta que vino los cambios profundos que ocurrieron en los años 90, cuando se volteó totalmente ese esquema de distribución del ingreso. ¿Por qué ocurre porque había dos esquemas ahí planteados, por ejemplo, y además da la casualidad que ese cinismo de un presidente que en la década de 70 habla de la nacionalización del petróleo y después habla de los procesos de apertura petrolera que continúan posteriormente en la década del 90. Esa aparente paradoja, ¿a qué se debe y qué impacto tiene propiamente? Mira, la llamada nacionalización del petróleo no fue producto de un gesto revolucionario nacionalizador, sino producto del gran conflicto que enfrentaron las empresas petroleras. Recordemos que para esa época se había desarrollado mucho todo el proceso de independencia de los países árabes, propietarios de petróleo. Junto con ellos había surgido un nacionalismo revolucionario muy importante que se tradujo en grandes conquistas en materia petrolera. Venezuela virtualmente se encontró con una situación muy favorable porque por un lado las compañías eran sometidas a fuertes incrementos de las contribuciones tributarias en esos países, igualmente en Venezuela, pero por otro lado tenían la gran presión de los contribuyentes y de los consumidores de petróleo en los países desarrollados, que les criticaban fuertemente porque aumentaban los precios. Para ellos entonces fue mucho mejor negociar, pactar la nacionalización y que el Estado, como lo hizo con la nacionalización, les pagara por los aparentes activos que dejaban cuando ya ellos habían recuperado esa inversión sobradamente. Claro. Y además se los pagaron jugosamente y se mantuvieron todavía los contratos de tecnología, los contratos de comercialización de petróleo. Por eso Pérez Alfonso acuñó aquella frase de que fue una nacionalización chucuta. Fue una nacionalización pactada con los grandes consorcios extranjeros, forzados por circunstancias como las que ocurrieron en esos años, en los 60, en los 70. Sí, gráficamente, para ver si gráficamente incluso se podría ver. Si nosotros pensáramos que una población económicamente activa, cerca de 1.3, 1.4, puede estar dedicado al sector hidrocarburos, y en algunos casos más del 70% del Producto Interno Bruto pudo estar asociado a actividad petrolera. En términos de la configuración de la economía venezolana, ¿qué impactos podría estar ahí planteados en un esquema de ese tipo? No, el impacto fue de vastísimas proporciones. Comenzando que el proceso de acumulación capitalista en Venezuela no estuvo sustentada principalmente, aunque en parte eso ocurrió, en la explotación de los trabajadores venezolanos, sino básicamente en el flujo
de recursos externos importantes, muy importantes y crecientes, que trajeron como consecuencia fenómenos. El Estado tenía un fuerte ingreso, incluso el capitalista, a través de los mecanismos de distribución, era altamente favorecido, tenía unas altas ganancias con bajos niveles de productividad. Es decir, todo este fenómeno provocó lo que yo llamo las tres grandes paradojas de Venezuela. Primero, un ingreso que supera ampliamente la productividad del país. Como consecuencia de eso, una segunda paradoja. Una capacidad de compra que supera ampliamente la capacidad de producción del país. Allí está la raíz estructural de la inflación. Y un tercer fenómeno es que el ingreso ha superado históricamente ampliamente la capacidad gerencial del país. No del Estado o del sector público, no, de todo. Venezuela tiene hoy un enorme reto también en preparar una masa importantísima gerencial para poder tener una gestión exitosa también, claro, en cualquier sector que tú lo consideres de la vida nacional. Eso sí, eso es clásico desde que surgió el fenómeno petrolero en Venezuela. Claro, pero ¿qué ocurrió en la década de los 80 que lleva a que ya en el año 89 Carlos Andrés Pérez dicta un paquete de medidas neoliberales y hay un alzamiento de los pobres, los humildes, en esos grandes cordones de miseria, producto de este manejo rentista de la economía? Precisamente, un poco más atrás, a comienzos de los 70, cuando uno analiza los esquemas de distribución de esa renta, y en general del ingreso, se encuentra con un cambio de grandes proporciones. Hasta esos años, en la distribución del ingreso en Venezuela, alrededor del 60% eran remuneraciones al sector trabajo, y un 40%, punto más, punto menos, remuneraciones al sector capital. En esos años, precisamente del boom petrolero en los años 70, se invierten los términos. Se incrementa fuertemente la distribución hacia el sector capital y cada vez menos hacia el sector trabajo. En esos años no se sintió el impacto, porque gracias al gran incremento, recordemos que el petróleo subió de $2 en los años 72 a $12 en 73, 74, y en cierto momento llegó a 40 y tantos dólares. Es decir, fue un incremento exponencial del precio del petróleo. No se sintió entonces que había cambiado el esquema de distribución. Además, se contrajo una deuda tremenda en esos años, que fue lo que sirvió precisamente para cristalizar esa nueva distribución del ingreso. Cuando bajan los precios del petróleo y el país se encuentra endeudado, es cuando se siente. Y Venezuela retrocedió en términos de remuneración al trabajo a los años 30. Es decir, hay un estudio de Asdrúbal Baptista que es muy elocuente en esta materia, sumamente documentado. Bueno, ya tempranamente comenzaban las primeras manifestaciones de lo que después con mucha fuerza fueran las tesis neoliberales en materia de la relación capital-trabajo. Recordemos que en las tesis neoliberales del señor Hayek, de Lieberman, etcétera, se establece que una de las bases de la prosperidad es el desempleo, que necesariamente tiene que haber un nivel determinado de desempleo. Para puntualizarlo, para puntualizar ese punto, ¿se afecta el esquema de distribución que de alguna manera asociado a la población al trabajador para preservar los niveles de ganancia del particular, los niveles de ganancia del privado? Obviamente, pero no solo eso, sino que comienza una pugna de nuevo que se va fortaleciendo cada vez más en torno a los precios del petróleo, que en fin de cuentas es cuánto te corresponde de renta a ti como propietario, Estado, y cuánto me corresponde a mí como capitalista, inversionista. Es decir, ¿en qué consistió la tesis neoliberal en materia petrolera? Eliminar las regalías, ya lo habían hecho en Inglaterra, y en Inglaterra se justificaba porque Inglaterra era un país importador y quería incrementar fuertemente la producción de petróleo en el Mar del Norte, que tenía altos costos de producción. Entonces eliminó las regalías, ¿no? Además, la reducción de los impuestos. Es decir, en la apertura petrolera, cuando se llevaron los contratos a la discusión en el Congreso, se establecía 0% de regalía, sobre pretexto de que los crudos pesados, etcétera, etcétera, de alto costo, de baja demanda. Eso era volver a la situación antes del gobierno de Medina. Peor.
Peor aún. Porque ahí se estabilizó, recordemos, 16,2%, aquí se estabiliza 0%. Yo en esa época estaba en el Congreso y por supuesto armé un escándalo. Muy patrióticamente el Congreso elevó entonces la regalía a 1%, violando la ley de hidrocarburos del año 43, vigente todavía, que establecía un mínimo de 16,2%. Y en el caso de los petróleos livianos establecieron un vínculo a lo que llaman la tasa interna de retorno, flexibilizado en la regalía. Para que se pudiera pagar 16,2%, tenía que haber una ganancia mínima de 20% para las empresas petroleras. Se violaba igualmente la ley, eso no estaba condicionado por la ley de ninguna manera. La exposición de motivos de la ley del 43 establecía que se establecía como un mínimo, como la contribución para el fisco de un 16,2%. Volviendo entonces a tu pregunta. Se invirtió entonces totalmente el esquema de distribución, porque ya había entrado de manera avasallante las tesis neoliberales, no solamente en el sector petrolero, en todos los ámbitos de la vida. Y en cuanto al rol del Estado, era la expresión precisamente de los intereses de los grandes consumidores, las grandes potencias industriales. Recordemos que Estados Unidos, que tiene apenas el 5 o 6% de la población mundial, consume el 25% de la energía de todo el mundo. Está en el interés de las grandes potencias industriales eliminar regalías, eliminar impuestos, y peor aún, está en el interés de la privatización de la actividad petrolera. Hubo una tesis en aquel entonces que se afirmaba que, siendo el petróleo un recurso natural, debería haber libre acceso de la humanidad a ese recurso natural, como lo plantea para el caso de la Amazonía también. Ministro, lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero esta intervención de usted hoy acá lo que hace es comprometerlo para después entender con mucho gusto lo que ocurrió en los 90 y lo que hemos logrado con la revolución bolivariana, lo que se ha revertido y lo que hemos nosotros avanzado en esa materia. Pero creo que pueden quedar unos 30 segundos para decir algo, ¿no? Por favor. El presidente Hugo Chávez no solamente restablecía el 16,14%, llevó la regalía a 33% que se paga hoy, el impuesto sobre la renta al 50%, mayoría accionaria de PDVSA en las empresas mixtas y control de la producción por parte del Estado. Es decir, y la distribución hacia las clases. Se restableció la soberanía del país, y entonces ese es el capítulo que podemos desarrollar incluso en otro momento. Eso que acaba de decir al final, que tiene que ver con el peso energético asociado al imperio, el valor de la energía asociada al imperio, y ese cambio en la manera de distribución son parte de la fuente de conspiración contra el gobierno bolivariano. Es lo que explica fundamentalmente todo el odio descargado sobre el país, que es acompañado pues por todo un trabajo que es digno de estudio también, cómo es el trabajo sobre las masas. Claro. Es decir, quien tiene el poder material en una sociedad y en el mundo, busca también controlar el poder espiritual, y a eso sirven los medios de comunicación. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, ministro. Entonces ya sabe que está invitado desde ya para seguir profundizando en este tema, que como decíamos es indispensable que el pueblo lo maneje, y por supuesto los militantes del Partido Socialista Unido, más aún esa vanguardia que ayer declaraba el presidente que son sus delegados, para seguir dando este debate. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos. Deben ser temas para el debate, la discusión del Congreso, con el gobierno, con el gabinete económico, con los vicepresidentes del gobierno, con el presidente del gobierno, con las comunidades, con los trabajadores. La clase obrera no puede quedar por fuera de todo este debate, esta discusión, los distintos sectores del país, los productores y productoras,